Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En voz alta. A finales de agosto recibíamos una noticia que nos dejaba algo atónitos. El gobierno alemán instaba a sus ciudadanos a abastecerse de agua y alimentos ante una posible crisis o atentado terrorista. La recomendación llegaba en un momento en el que el país se reponía de los 4 atentados que se sucedieron en el mes de julio y especialmente del acaecido en un centro comercial de Múnich, en el que un joven afgano asesinó a 9 personas y generó escenas de pánico en la capital bávara. Por aquel entonces fueron muchas las voces que tildaron de alarmistas e injustificados unos consejos que a buen seguro fueron seguidos a pies juntillas por el colectivo que hoy nos ocupa. Es más, yo diría que para la mayoría de los preparacionistas estas recomendaciones llegaban tarde. ¿Y quiénes son ellos? Pues son individuos que llevan años preparándose para lo peor, para un atentado de grandes dimensiones, una catástrofe natural sin precedentes, una pandemia incontrolable, un desastre nuclear y otras tantas calamidades. Desde hace años hacen acopio de alimentos y material de supervivencia para hacer frente a cualquiera de estas eventualidades. En inglés se les llama preppers y en español, a falta de un vocablo reconocido por la RAE, se les denomina preparacionistas, supervivencialistas o survivalistas. ¿Cuándo surgen? ¿Quiénes son? ¿Por qué viven con esa sensación de amenaza? ¿De qué manera esta sensación condiciona sus vidas? ¿Estamos siendo demasiado confiados con nuestro presente? ¿Es caro ser prepper? ¿Es algo extravagante o tiene un punto de certeza? Preguntas varias a las que vamos a tratar de dar respuesta en esta tertulia de En Voz Alta que introducimos como siempre con el informe, en este caso de Carmen Gomar. Carmen, ¿qué tal? Muy bien, vamos a hablar sobre los preparacionistas. Vamos allá. La caída de un meteorito, las radiaciones solares, una guerra bacteriológica, un colapso económico. Son muchas las posibles amenazas para un mismo miedo, el de no estar preparado para lo peor. Según un estudio elaborado por una consultora estadounidense, el 15% de los encuestados cree que habrá un cataclismo planetario en algún momento de sus vidas, un porcentaje que evidencia el temor a una catástrofe futura. En la mayor parte de los casos, esa percepción no condiciona la vida de quien la experimenta, aunque en ocasiones esa convicción se convierte en un modo de vida, un estilo y unos hábitos que supeditan a familias enteras, cuyo presente está siempre orientado hacia una fecha incierta en la que todo se acabará, y quien dice todo puede ser el planeta o nuestro entorno más cercano. Los preppers nacieron durante la Guerra Fría. El horror a una contienda nuclear llevó a algunas familias a hacer acopio de alimentos y medicinas. Los bloques desaparecieron y la fiebre preparacionista descendió unas cuantas décimas. Pero en un mundo inestable como en el que vivimos, sobran los motivos para alimentar a los más timoratos. Los atentados del 11S en Nueva York y todos los sucesivos, las pandemias, los desastres naturales, son suficientes para activar a los preparacionistas y emplazarles a que sigan haciendo acopio de alimentos, medicinas y de objetos de supervivencia. La mayoría lleva una vida normal, aunque hay alguno que ha convertido este temor en una fuente de negocio. En Estados Unidos, por ejemplo, Bruce Deitch lleva años utilizando un búnker construido por él mismo como apartamentos de alquiler. Hay también tiendas especializadas en estos productos y tantas cosas. Y no se crean que esto es un fenómeno foráneo. En España también hay preparacionistas, ahora lo verán. Desconfianza, certidumbre. Hoy, en Voz Alta, preparacionistas. Pues vamos ya a saludar a nuestros invitados de esta noche, que son Raúl Lobo, que es el subdirector de la Escuela de Supervivencia Anaconda. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Raúl nos atiende desde Málaga, desde la emisora de Radio Nacional de España en Málaga. Como digo, pertenece a esta Escuela de Supervivencia Anaconda. Pertenece también esta escuela al Centro de Investigaciones de Marbella, que es una asociación de alta montaña que ofrece cursos de supervivencia en la naturaleza a hombres y mujeres, todos ellos amantes de la aventura, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Vuestra máxima, por tanto, Raúl, es preparar a personal civil para sobrevivir en pleno entorno natural y sin prácticamente ayuda de materiales. Exactamente, nuestro principal objetivo es, como bien has dicho, Chema, preparar a civiles, que no a militares, para sobrevivir en la naturaleza, y principalmente en entornos agrestes, aunque no únicamente. Uh-huh. Y sí, con el mínimo material.
Enseñáis a recolectar plantas comestibles, a pescar, a fabricar utensilios y herramientas, y todo ello, además, en un entorno controlado. Cuéntanos. Exactamente. Venimos haciendo, nuestra oferta formativa comienza con un curso básico, continúa con un curso avanzado que tiene mayor dureza y mayor evaluación y menos equipo. Y continúa también con monográficos que ya se centran en aspectos que al alumno le puedan interesar más, como pueda ser pues desde la forja de cuchillos hasta el trampeo, pasando por el rastreo, tecnologías prehistóricas, topografía y navegación. Y además de esto también tenemos cursos de especialización. Ya te digo, es algo progresivo, no puedes empezar por el 4 si no tienes el 1. Cursos de especialización que venimos dando o bien en selva o bien en desierto. Los que damos en selva los damos en el Amazonas, en Brasil, donde tenemos unas instalaciones, y el de desierto lo damos en el Sáhara. Sí. También saludamos a Albert Català. Él es instructor de supervivencias, colaborador también de la Escuela Anaconda y es autor del libro Desastres y Emergencias, un enfoque familiar, de Biogea Ediciones. Hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, gracias por estar aquí en El Canto del Grillo. En este libro que acabo de mencionar ofreces todo tipo de consejos para hacer frente a una amplia variedad de desastres o contingencias, desde un problema en el bosque o algo de más magnitud, como por ejemplo un terremoto. Bueno, la idea del libro era darle un enfoque más mundano, más cercano a la gente de la calle, un resumen de todo aquello que Protección Civil aquí en Europa pues puede recomendar para cada una de las emergencias o desastres que realmente pueden ser probables. Lo cierto es que esa eventualidad puede sobrevenir, sin ir más lejos, por ejemplo, con un fallo del suministro eléctrico o del agua potable. ¿Estamos preparados para afrontar eso con garantías? A ver, desde mi punto de vista, yo creo que el preparacionismo aquí en Europa está un poco distanciado quizás del SNOP de Estados Unidos, que se prepara, como tú decías al principio del programa, para eventos catastróficos. Aquí en Europa nos preparamos más para cosas que tienen una probabilidad que se ha dado ya en Europa en el último siglo, como pueden ser terremotos, como pueden ser inundaciones, ahora terrorismo. Pero nos preparamos para cosas que están cubiertas por Protección Civil y por los servicios de emergencias, pero que cuando haces el paso de la emergencia a la catástrofe, esos servicios de emergencias se ven sobrepasados. Y es allí donde cada uno de nosotros deberíamos de poder saber o reaccionar las primeras 72 horas a ese evento. También tenemos aquí en esta tertulia en voz alta a Silvia Arcas, ella es psicóloga clínica. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. ¿Existe un perfil psicológico que encaje con una persona preparacionista o prepper? Bueno, existe un caldo de cultivo que yo creo que es cultural y social. Y luego existen individuos vulnerables que ante ese caldo de cultivo específico, pues entonces desencadenan, ¿no? Todo esto que al fin y al cabo es una patología, es una especie de psicosis paranoica, ¿no? Claro, porque hay muchas personas a las que, les puede inquietar de alguna manera el futuro, algún tipo de desastre, pero hay otras personas que dan un paso más, ¿no? Dan que un son paso los adelante, preparacionistas, sí. Que quieren tenerlo todo un poquito controlado. Sí. Sí. Hay individuos más vulnerables psíquicamente, más desconfiados, que se mueven o que se vinculan con otras personas de una manera mucho más competitiva, con una sensación de un poco que yo soy un individuo solo, que me sitúo en el mundo frente a los demás, que son unos otros. Y esto aquí existen muy poquitos recursos, es un pastel muy pequeñito que nos tenemos que repartir entre todos, y entonces si tú coges un buen trozo de este pastel, me dejas a mí sin él, por tanto yo voy a luchar por mi trozo de pastel y tú eres el otro, ¿no? Un enemigo, una amenaza para el trozo que deseo conseguir. Saludamos también a nuestro último invitado, aunque no menos importante, que él es José Manuel Segovia, que es nuestro sociólogo del Canto del Grillo. ¿Qué tal, José Manuel? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, contigo vamos a analizar la vertiente sociológica de este asunto. Eso es. Que no es poca. No es poca, y además es mi planteamiento para todo este tema de los preparacionistas es que todos llevamos dentro un prepare. No es algo, es algo de escala, de
cómo lo estamos, en qué proporción lo vivimos. Uh-huh. Sí, el movimiento Prepare llega a comprender teorías sociológicas como la teoría del riesgo, que es una teoría que es muy reciente, desde el año 86, uh-huh. de 1986. Y parte de un sociólogo, de Ulrich Beck, que situó la nueva sociedad occidental en un claro proceso de transformación, que es lo que vivimos día a día. Partimos de una sociedad en la que la desigualdad y la inseguridad en principio estaba situada en un entorno muy controlado de la sociedad, en unas determinadas clases sociales, de una forma muy homogénea. Pero ahora estas estructuras se han modificado por diferentes procesos de individualización, como decías antes, fragmentación familiar, fragmentación social, fruto de la globalización y de la rápida revolución tecnológica. Uh-huh. Entonces, podríamos decir que tenemos pues una transformación propia de un proceso de democratización. O sea, hasta el riesgo estamos democratizándolo. Uh-huh. ¿Está justificado? Esta pregunta es un poquito para todos. Albert, Raúl, ¿está justificando en 2016 ser preparacionista? ¿Cómo entendéis cada uno de vosotros este fenómeno? Bueno, nosotros he de decir que realmente no somos expertos en preparacionismo, somos expertos en supervivencia, pero sí es cierto que un porcentaje bastante alto de nuestros alumnos, y esto se da cada vez más, vienen de ese mundillo, del movimiento preparacionista. Justificado, bueno, yo creo que, y de hecho, en una parte sí, y de explicarte. De ese grupo de preparacionistas que nos vienen, yo creo que, y a grosso modo, los clasificaría en dos tipos de individuos, ¿no? El padre de familia o miembro de un colectivo que de algún modo se siente responsable de lo que pueda pasar, y sí que existe ahí cierta preocupación con todo lo que viene pasando últimamente, ya no en Estados Unidos, que yo comprendo que es de donde salió el preparacionismo, pues justificada todas las catástrofes naturales que se someten pues periódicamente, como huracanes y demás, e inundaciones. Este preparacionista europeo o español está más preocupado por otras cosas, como pueda ser desde la crisis económica o un poco el conflicto político que viene últimamente en España o la amenaza yihadista. Y ahí ya te digo, como te estaba diciendo, lo clasifico en dos. El responsable, que sería que es una persona responsable, a la cual yo respeto profundamente, vamos, que quiere ser pues encargado un poco de la seguridad ante todo esto de cara a su familia. Y luego habría otro preparacionista más estético, que viene un poco más pues con la moda, menos serio, al cual les gustan, que también es muy respetable, pero vamos, que es otro tipo de persona. Las series de zombies y demás. Y sí, y esta es otra cosa. Esto es, bueno, yo ya he contabilizado decenas de miles de preparacionistas en España a través de grupos que hay en redes y demás. Esta gente todos los días se va a acabar el mundo al día siguiente, o sea, lo ves en esos grupos, hostia, dices, pero que si pulsos electromagnéticos, tormentas solares, al final llegas a una conclusión y es que parece que quieran que se acabe, que pase algo, en serio, para gastar ese equipo que se compran, ¿no? Pero sí que existe otro grupo que son, pues eso, gente que le ve un peligro y que realmente quieren estar pues preparados en la medida de lo posible. Hablabas, Raúl, soy Carmen, hablabas de tormentas solares. Fíjate que ahora mismo en Estados Unidos se está hablando mucho de ello porque el propio presidente ha ordenado que el país se prepare para una tormenta solar. Fíjate el tiempo que hace que hablamos de tormentas solares, ¿no? Sí. Albert, también. Sí, la verdad es que me sorprendió la noticia y yo lo asocié más a lo que le llamo el efecto Kennedy, ¿no? Es decir, Obama está acabando su mandato, quiere dejar un legado y bueno, esta podría ser una de las cosas que deja allí, ¿no? Por favor, prepararos para una tormenta solar. Realmente han habido tormentas solares. Hubo el efecto Carrington hace pues cerca de 1859, creo que fue, no soy muy bueno para las fechas. El nivel de electrónica que había, que existía en 1859 era baja o nula, solo utilizábamos el telégrafo, con lo cual no tenemos una idea muy clara de qué es lo que puede hacer un impulso electromagnético generado por el Sol, ¿vale?, a una sociedad avanzada como nosotros. De todas maneras, yo creo que esto, igual que, como decía Raúl, los zombies, como el impacto de un meteorito que venga del cielo, estamos hablando de casos con una probabilidad tan baja que prepararse para una cosa de estas, desde mi punto de vista, es bastante ridícula, ¿no? Yo creo que el enfoque que dan a Estados Unidos históricamente, al enfoque que damos aquí en Europa, donde la gente tiende a madurar un poquito más las cosas, llegamos más tarde, al llegar más tarde podemos ver qué ha hecho Estados Unidos, aplicamos nuestra manera de ver que es más europea, en definitiva. Lo que intentamos es prepararnos para cosas que realmente se dan,
para terremotos, para tsunamis. Mira, hablabais de que al principio del programa de que Alemania se preparaba para posibles atentados terroristas. Alemania en 2016 pues tuvo 50.000 desplazados por inundaciones. Esto es una realidad. ¿La caída de un meteorito? No. ¿Una pandemia zombie? Tampoco. Yo sigo Walking Dead. También sigo Star Trek y no salgo por la calle vestido en pijama del espacio ni veo naves espaciales. Creo que hay que separar un poco lo que es el hobby que puede tener uno en televisión a lo que es una preparación desde un punto de vista más de protección civil, ¿verdad? Claro, pero en este caso que tú acabas de mencionar, Albert, no es tanto un estilo de vida. Es más un estilo de vida en el caso de los norteamericanos, pero en Europa no es tanto un estilo de vida ser preparacionista. Yo creo que no es un estilo de vida, yo creo que es más el ser conscientes de que, bueno, en el siglo XX... Mira, déjame que abra un pequeño paréntesis. Mi abuela tiene 94 años, desde aquí la saludo. Ella, fíjate, 94 años da para mucho, ¿eh? En el siglo XX, ella, me comenta, mira, en los primeros 50 años, pues aquí en España o aquí en Europa, hubo una pandemia, hubo una Primera Guerra Mundial, una guerra civil, una Segunda Guerra Mundial, algún que otro evento más. En los siguientes 50 años, los últimos 50 años del siglo XX, pues han pasado poquitas cosas. ¿Eso qué significa? Que las cosas van y vienen, pero las cosas que vemos que pueden pasar deben tener una cierta probabilidad, y prepararse aquí en Europa para cosas que no van a pasar, yo veo que poca gente se prepare. Yo no creo que en Europa la gente tenga búnkers, ni almacene comida, ni almacene armas. Yo creo que es un poco... Aquí en Europa no es el individuo, es el grupo. Ya. Yo creo que ahí es quizás la gran diferencia. Silvia, a todos nos inquieta en mayor o menor medida el futuro, pero ¿qué es lo que se desencadena en la mente de una persona para creer tan vivamente que se va a acabar el mundo o que va a producirse una catástrofe de cualquier tipo? ¿Es que en el fondo este tipo de situaciones también pueden generar cierto atractivo para estas personas? Yo creo que últimamente la sociedad en pleno, de una forma relativamente generalizada, me temo, pues experimenta mucho miedo. Vivimos una época de profundos cambios y todo es muy impredecible. Hay en este momento como pocas cosas sólidas. No son sólidos los trabajos, no son sólidas las relaciones, no son sólidos los matrimonios, no es sólida la economía. Hay muy pocas cosas sólidas, ¿no? Entonces... Perdón, que estoy un poquito constipada. Entonces, hay esa impredecibilidad constante, ese cambio constante, ese no poderse ligar a nada, ¿no? Eso genera, en líneas generales, muchísimo miedo en toda la población, ¿no? Últimamente hay en consulta personas muy miedosas a quedarse sin trabajo, miedosas a que, a no poder pagar la hipoteca, miedos a los accidentes de tráfico, miedos a que no haya un futuro para nuestros hijos. Y en algunos casos, ¿no? Que como decía mi compañero, es una cuestión de grado, pues esos miedos llegan a tener una frecuencia, una intensidad y una capacidad de apoderarse de la vida cotidiana de uno hasta generar una inadaptación, ¿no? Y en este caso podríamos hablar de estos preppers tan extremos, ¿no? Pero hay un caldo de cultivo, quiero decir, para esto. No creo que los preppers hubieran podido progresar en otro tipo de sociedad menos miedosa. Claro. José Manuel, esto me lleva a pedirte una reflexión en torno a la sociedad en la que vivimos y también en torno a los mensajes que recibimos por parte de las autoridades. ¿Es que nos están metiendo adrede ese discurso del miedo? Bueno, no es tanto el discurso del miedo, sino el discurso del riesgo. ¿Con eso qué quiero decir? Tenemos el riesgo, lo que nos genera es como una constante amenaza con una destrucción. Es decir, algo va a ocurrir. Pero este riesgo termina con la propia seguridad de que va a ocurrir ese riesgo. Es decir, en el momento en el que ocurre la catástrofe, el riesgo desaparece, se ha convertido en realidad. Entonces, no es tanto el miedo, sino como la percepción de que existe el riesgo. De esto, por ejemplo, se aprovechan mucho. Por eso os decía que todos llevamos un prepper dentro. Las compañías de seguros, por ejemplo. O sea,
todas las compañías de seguro viven del miedo o del riesgo de que se vaya a ocurrir algún tipo de catástrofe. Yo quisiera apuntar, si me permites, Chema, hablaba nuestra psicóloga Silvia de una patología llevada al extremo, lo hemos visto en los preppers de Estados Unidos, que viven para ello, se dejan muchísimo dinero, por cierto, hay que tener dinero para ser prepper, hay que decirlo, pero pongo sobre la mesa, y también me dirijo a Albert, ¿qué hay de malo en tener conocimientos de primeros auxilios, de saber manejarse en el monte, de proteger a tu familia de alguna manera, ¿no? Hacerlo con sentido común, de alguna manera lo hacemos en el día a día, todos anticipamos trabajo, todos nos vamos a la playa con protectores solares, quiero decir, tener algo en casa, un mínimo, y disponer de unos conocimientos, ¿nos parece a todos que también es tener algo de sentido común? Porque la red eléctrica puede caer en un momento dado, es decir, sin llevarlo a la locura, pues el estar preparados es un conocimiento que nunca está de más, ¿no? Al menos yo lo pienso así. Sin duda, la verdad es que sin duda el conocimiento, pues parafraseando a alguien, no ocupa lugar, ¿verdad? Y estar preparado significa tener una serie de conocimientos, como decías tú, que te pueden ayudar en un caso de emergencia. Lo que pasa es que habría que saber diferenciar quizás lo que es un riesgo de lo que es una amenaza. Antes comentabais que el concepto del riesgo. Claro, un riesgo puede ser una helada, puede ser una gran nevada, pero para mí, que vivo en el Mediterráneo, eso para mí no es una amenaza, con lo cual yo no me siento vulnerable a esto. Si yo vivo en el Pirineo, vivo en el Cantábrico y vivo en un pueblecito aislado y me dedico al sector primario, el riesgo de una helada para mí sí que es una amenaza, porque puede afectarme al ganado, porque puede afectarme al cultivo que yo tenga, y entonces yo sí que me puedo sentir vulnerable. Yo creo que es muy importante el saber separar los riesgos que suponen una amenaza de los que no lo son. Si tú vives cerca de una central nuclear y ese supuesto riesgo de baja probabilidad te hace sentirte, no sé cómo decirte, en malestar, sufriendo, que te incapacita para desempeñar tu actividad habitual, vete de ese pueblo a vivir a otro lado, porque vas a acabar mal de la cabeza. Y la respuesta correcta no es coger y montarte un búnker, comprarte un traje NBQ, unas pastillas... No, la máscara de gas, que no se te olvide, Albert. Claro, yo creo que un poco la sociedad europea en estos últimos años se ha hecho mayor. Yo hago un poco la comparación de aquel adolescente que con 14 o 15 años llega a casa, deja la ropa en el suelo, se ducha y se pone a jugar a la Play. Y 2 días después esa ropa aparece en el armario, planchada y plegada. Y no se pregunta por qué, no se lo va a preguntar. Un día se va a preguntar el por qué y va a tener que aprender a lavar la ropa. La sociedad europea le ha pasado un poco esto. Vivimos en unos países donde los gobiernos son muy paternalistas, donde los servicios de emergencias, protección civil, aquí en España la UME, están preparadas para dar respuesta rápida a ciertas emergencias. Ahora la sociedad se está dando cuenta de que cuando una emergencia se convierte en una catástrofe, los servicios de emergencias dan hasta donde dan. Dan hasta donde dan. Y estar preparado para ciertas cosas, repito, probables, tiene sentido. Para las improbables, no. Oye, el día que caiga un meteorito, que dudo que caiga, pues no sé, saldremos a la ventana y saludaremos. Raúl, nos comentabas anteriormente que ahí en la Escuela de Supervivencia Anaconda, en Málaga, bueno, pues tenéis todo tipo de usuarios, todo tipo de personas que van a adentrarse a hacer estos cursos y que muchos de ellos son preparacionistas. ¿Os lo confiesan así a la primera de cambio o cuesta un poquito que lo confiesen? Les cuesta, son recelosos porque, bueno, sí que hay, pues eso, cierta imagen hacia ellos como de conspiroparanoicos, que algunos ya te digo que lo son, al 100%, pero hay otros muchos que no lo son. Bueno, y aquí está Albert, que de hecho somos hermanos de tribu, él ha sido alumno nuestro y ha pasado por los cursos y lo hemos tenido en la escuela, y es el ejemplo claro, ¿no? Y de hecho una de las voces más serias que puedes encontrar en España sobre el preparacionismo de un modo académico. El perfil de alumnos que nosotros tenemos es muy variado. Nosotros somos un grupo que mayormente somos y hemos sido miembros de operaciones especiales, lo que conoceréis por boinas verdes. Sí. Tenemos también otra parte que son pues miembros de Salvamento Cruz Roja en alta montaña, de la UME, como dice Albert. Y en un principio el perfil que nos venía era mucho más profesional. Era pues desde bomberos forestales hasta gente de salvamento en montaña del Graeme. A nosotros nos gusta, y está ocurriendo, que cada vez más este perfil y este espectro se ha ampliado una barbaridad. Y el perfil actual de gente que entrenamos es pues desde amas de casa, bueno,
ahora vengo camino hacia mi casa, porque yo soy de Valencia, Sí. y venimos de 10 días de cursos en Anaconda, y el perfil de los alumnos ha sido pues variopinto más no poder. Habían desde un físico nuclear hasta una ama de casa, un señor que tenía una ferretería, o sea, quiero decirte, mujeres, hombres, jóvenes, más mayores, y esto es perfecto. Seguimos haciendo esos cursos, estamos entrenando al GAR, a la Guardia Real, al Mando de Operaciones Especiales en Alicante, pero hoy por hoy podemos disfrutar de eso, de que estamos preparando a mucha más gente. Antes habéis hablado del conocimiento, Sí. y como decía Albert, para nosotros que somos expertos en supervivencia, la clave de la supervivencia es el conocimiento, y lo mejor de todo es que ni ocupa peso en la mochila, ni lugar en la mochila, ni pesa. Que luego eres preparacionista y además tienes el mejor equipo del mundo con una mochila de 72 horas, que es lo que ellos todos tienen, y una despensa y una ruta de salida de tu casa, incluso un segundo vehículo. Perfecto, pero quiero decir, prepárate tú a nivel físico, entrena con esa mochila. Yo he hablado con muchos preparacionistas que, bueno, tienen todo este equipo, pero yo les he preguntado, bueno, ¿y crees que podrías caminar Claro. 10 kilómetros con esa mochila que tanto tiempo llevas preparando y que pesa 20 kilos? ¿Has practicado alguna vez? No. Entonces, muy Claro, mal, ¿no? Vamos Claro. mal, vamos mal. Vamos Oye, mal. ¿y para qué tipo de situaciones preparáis a los alumnos en la escuela Anaconda? Bueno, sobre todo para, como te he dicho antes, entornos agrestes. Todas las semanas prácticamente hay infortunios en la montaña en España. No hace falta irse fuera de España, que la gente también se cree. El 99% de las veces la causa real de muerte en una situación de supervivencia es la hipotermia. Entonces, comenzamos el curso solventando este problema que es la hipotermia. Enseñamos a los alumnos hasta hacerse un refugio, sobre todo a poder ellos mismos ser hacedores de fuego, y aquí volvemos un poquito a los orígenes, y es lo que comentábamos antes. Antes, pues nos hemos tirado casi 3 millones de años desde el Australopithecus hasta aquí para ganar una serie de conocimientos, y en los últimos cientos de años los hemos perdido, porque claro, antes para sobrevivir tenías que dominar tu entorno natural y tenías que saber hacer un montón de cosas. Hoy, por desgracia, para sobrevivir tienes que pagar la hipoteca, ¿no? Y ahí hemos perdido muchos instintos. Oye, ¿cuántos días de supervivencia en la naturaleza componen los cursos? ¿Cuántos días tienen que estar a la intemperie? 4 días. 4 4 días días. estábamos el básico, 4 días y 3 noches, y bueno, sacarlos un poco de su zona de confort. Ya te digo que vuelven con muchísimos conocimientos y también con una experiencia vital que yo creo que a todos les encanta, que es pues eso, formar parte de una tribu y convivir con una tribu. Les quitamos los móviles, dentro de las instalaciones no entra nadie de alimento de fuera, tienen que ellos mismos ser los que recolecten, procesen y bueno, conjuntamente, porque el trabajo en equipo es una de las claves también que nosotros consideramos para la supervivencia. Y luego los cursos, conforme van evolucionando, pues empiezan a ser un poquito más de días, ¿no? Hasta llegar, como os he dicho, al Sáhara o al Amazonas, que ahí ya estamos pues 20 días. Claro. Ujú. Sí. Albert, en el libro, en Desastres y Emergencias, un enfoque familiar, pues pones ejemplos prácticos de supervivencia y detallas hasta lo que se debe llevar en la mochila, un plan de comunicación en carreteras, cuántos alimentos y de qué tipo se requieren para cada una de las catástrofes. Me imagino que tienen que ser alimentos que no caduquen, vaya. Bueno, de hecho aquí en Europa, lo más probable ante un desastre es que acabes siendo evacuado por algún tipo de servicio de emergencias. La diferencia entre ser evacuado a un polideportivo con lo que llevas encima o con una mochila de 10 kilos donde lleves tu muda para cambiarte, tu propio saco de dormir y que los niños lleven la comida preferida y lleven su peluche, pues desde un punto de vista psicológico va a ayudar a que sobrelleven mejor ese estrés. Ten en cuenta que, como decía Raúl, te sacan de tu entorno normal de funcionamiento, con lo cual te vas a encontrar totalmente desplazado. Tener tu propia ropa, tener tu propio saco, tu propio peluche, una comida que sea conocida, la familia al lado va a ayudar, desde luego, tanto a la familia como a los niños a sobrellevar esto, en cualquiera de las situaciones que salen en el libro. Pero fíjate que son situaciones que realmente se han dado aquí en Europa o en Estados Unidos. Son cosas reales. Uh-huh. Silvia, Sí. cierto es que si uno se prepara mucho para un tipo de catástrofe, es posible que, pues digamos, no esté preparado para afrontar una catástrofe de otro tipo distinto. Y ahí me pregunto yo, puede que todas estas previsiones se nos queden muy cortas. Y luego puede pensar uno, ¿para qué tanto preparativo? Si luego no estamos preparados para lo que nos acontezca. Sí, bueno, yo creo que hay que hacer una distinción entre las personas que piensan en prepararse para algún tipo de catástrofe natural, como nos estaban comentando, ¿no? Desde la asociación.
este tipo de personas tienen una percepción de vulnerabilidad, a lo mejor frente al entorno, a posibles cosas que pudieran ocurrir, y entonces es una estrategia de afrontamiento humana y que suele ser bastante positiva el generar recursos, generar estrategias, planificarse para hacer frente a las cosas. Si uno se lo toma de esta manera y le hace sentirse pues un individuo fuerte y competente y preparado para afrontar el medio, ¿no? Y también lo toma como una forma de disfrute del tiempo libre, de la naturaleza, ¿no? Y uno se siente un poco como si fuera un indígena, ¿no? Que es capaz de preparar su fuego y de cazar en un momento determinado. Bueno, pues todo esto puede ser una cosa muy, muy positiva. ¿Por qué no? Yo creo que esto, en fin, ¿no? No te distrae de vivir, no te distrae de tus actividades cotidianas, no te distrae de estar en el mundo, de relacionarte, de ser, y como tú dices, Chema, de prepararte para las pequeñas catástrofes de la vida cotidiana que tenemos que afrontar, ¿no? Ahí, obviamente, Silvia, si me permites, ya no estaríamos ante una patología, ¿no? No, nos podemos quedar tranquilos. Es que yo estaba pensando siempre en el caso americano, en el ¿no? caso extremo desde Claro. el principio, ¿no? En los americanos. Pero la patología la tenemos cuando la vulnerabilidad es tal y el hecho de generar recursos cobra tanta fuerza que nos hacemos el famoso búnker y entonces nos separamos de la vida, nos desconectamos de la vida corriente, ¿no? Como tú dices, ya no estamos preparados para las pequeñas catástrofes de la vida cotidiana, ¿no? Para enfrentarnos al mundo. Nos hemos automarginado, nos hemos metido ahí en el búnker y nos hemos hecho esclavos de nuestras propias defensas. Fíjate, Silvia, que yo he visto vídeos, y nuestros compañeros también los habrán visto, del National Geographic, de familias que cronometran a sus hijos pequeños el tiempo que tardan en ponerse una máscara de gas. ¡Qué barbaridad! Realmente les están preparando más en eso que tal vez en otros aspectos de la vida. En afrontar pues un enfrentamiento con un compañero del colegio, ¿no? En este sentido te doy la razón, Silvia, de que por ahí se nos puede pues ir un poco la mano, ¿no? Tal vez. De hecho, yo creo, perdonadme, pero yo creo que en estos tipos de vídeos se ve claramente que lo que están haciendo es traumatizar a sus hijos. Exacto. Hacerles vivir en una tensión que no existe, viviendo en un tipo de sociedad que no está preparada para ello, y intentarlos preparar para cosas que no van a ocurrir. Fijaros el ejemplo de, si me permitís, del huracán Matthew, que lo tenemos muy reciente aquí. ¿Habéis visto lo que hizo en Haití? ¿Habéis visto los 2 millones de desplazados en Florida? Casi no se ha oído hablar de Cuba, y pasó por allí. Cuba, sin tener grandes recursos, tiene una tradición de más de 25 años de que la población esté preparada para reaccionar ante ciertos eventos. ¿Reaccionar cómo? Con búnkers, acaparando comida, si no la tienen. No, organizándose. Saben a dónde tienen que ir, cómo deben ser recogidos, a dónde se los van a llevar, dónde van a pasar las 2 noches y cuándo van a poder volver o no. Eso es organización. Y eso no les crea ningún trauma. Al contrario, ellos dicen, bueno, lo hemos repetido más de una vez, vemos que funciona, me olvido del tema porque sé que esa parte la tengo superada. Por cierto, Albert y Raúl, ya que lo hemos mencionado varias veces, ¿habéis visto alguno de vosotros algún búnker alguna vez? ¿De este tipo, de los preparacionistas? Yo no, yo por mi parte no. ¿Y Raúl? Yo personalmente no, pero a través de grupos que hay en redes y demás sí que he visto fotos que me han dejado pero alucinado. O sea, ¿Por qué? ¿Porque tienen de todo? Sí, porque tienen de todo y porque ya te digo, no es un grupo pequeño. Yo pienso que son decenas de miles los preparacionistas en España, con mucho material y algunos de ellos con sitios como búnkers o casi búnkers. O sea, que también podría haberlos aquí en España, esos búnkeres. Sí, perfectamente. Y, por ejemplo, ¿cuántas habitaciones suelen tener o cómo son las dependencias? Yo creo que sobre este tema Albert sabe un poquito más que yo, sobre la construcción de búnkers y demás. La verdad es que aquí en España hay manuales en castellano de protección civil antiguos, y antiguos porque realmente son fotocopiados, que cuentan cómo deberías preparar tú el sótano de tu casa para según qué tipo de eventos. Esto era un punto de vista que, como comentabais al principio del programa, viene heredado de la Guerra Fría. Hoy por hoy se ha visto que el método mejor para evitar una catástrofe es evacuar y la previsión. Hoy en día los sistemas que tenemos son suficientemente avanzados para prever ciertas catástrofes, ciertas emergencias con suficiente tiempo de antelación para que la población se mueva. Y el movimiento, en definitiva, es vida. Si tú te apartas del lugar donde va a pasar el desastre, difícilmente te vas a ver afectado. Otra cosa es que luego se vean afectadas pues inmuebles, casas, carreteras y demás.
pero al fin de cuentas lo que importa es la vida. Hay otro tipo que no, por ejemplo los terremotos, los hemos visto en Italia en estos últimos 5 años, han tenido 2 episodios. Tú estás allí de vacaciones o vives allí, viene el terremoto de un minuto a otro. Para eso no te puedes preparar, para eso están los servicios de emergencias y van a hacer lo que es posible. Que tú tengas ciertos conocimientos para evitar que aquello vaya más, pues evidentemente va a suponer una diferencia. Fijaros en Haití en 2010 con el terremoto, murieron entre 100 y 150.000 personas. En el año siguiente al terremoto hubo 10.000 muertes por cólera. Por cólera. ¿Por qué? Porque la gente ni tan siquiera era consciente de que tenía que hervir el agua, por falta de recursos. Todas estas partes son las que realmente tienen lógica que la sociedad afrente. No, como decíamos antes, la caída de un meteorito o una epidemia zombie. Para un tipo de situaciones de este calibre, de este tipo, ¿qué es lo que deberíamos llevar en la mochila? ¿Qué es lo imprescindible? Mira, bajo mi punto de vista, y aquí pues habrá quien pensará más y pensará en menos, yo creo que una mochila que pese más de 8 o 10 kilos, como decía Rubén antes, es una tontería. ¿Qué llevo yo o qué llevaría yo en la mochila si tuviera que evacuar porque en casa tuviéramos que evacuar a un polideportivo, a donde nos diga Protección Civil? Nosotros tenemos unas mochilas pequeñitas de 40 litros en las que llevamos un saco de dormir, una muda, un par de sobres liofilizados de comida y cosas familiares. ¿Cómo? Pues el peluche del pequeño, todos los papeles que yo creo que pueden ser necesarios para luego poder reclamar a la compañía de seguros por inundación, por terremoto. Una cosa importante, una foto de cada uno de los miembros de la familia con el nombre. ¿Por qué? Porque si voy a ser evacuado y en algún momento dado nos perdemos, yo voy a tener que ir a Cruz Roja a decir, oiga, quiero reclamar la desaparición de un pariente. ¿Quién? Mi hijo. Ah, ¿y cómo es su hijo? Ya. Ah, pues mira, aquí tengo yo la foto, fotocopiala usted y póngala en el plafón. Estos son cosas habituales que la gente no conoce y cuando hay un desastre está perdida. Y yo creo que esto, a nivel de la ESO, a nivel de medios de comunicación, son cosas sencillas de explicar que ayudan luego a los servicios de emergencias a que no se forme un caos, a que la gente sepa cómo va a tener que reaccionar. Cosas básicas. Esas son las que yo creo que realmente habría que aprender. Yo añadiría, Albert, con tu permiso, un par de elementos que serían un filtro portátil de agua que no pesa nada, un Life Straw, y desde luego un cuchillo. Sin duda. ¿Verdad? Fundamental, sin duda. Sí. Bueno, lo cierto es que los mensajes, volvemos otra vez a esos mensajes de los que se lanzaron hace unas cuantas semanas por parte del gobierno alemán, dejan el ambiente, esta es para vosotros, para Silvia y para José Manuel, un tufillo y la inevitable pregunta de ¿nos estarán ocultando algo? Eso todo el mundo puede llegar a pensarlo, porque si las autoridades me están recomendando que haga acopio de comida y de agua, eso puede significar que, en fin, que se esté manejando algo que nosotros no controlamos. Yo creo que no hay nada oculto, porque quizá ya estaríamos en teorías de la conspiración, ya conspiran los gobiernos contra nosotros, no, quizá eso ya sería ser ya el culme del prepper. No, yo creo que simplemente lo que nos están es preparando para un acontecimiento que posiblemente puede llegar a ser de esa índole, pero que posiblemente se quede en nada. O sea, aquí todos los años, bajando el nivel, claro, todos los inviernos desde hace ya varios años nos preparan para que va a haber una gran nevada y que no saquemos los coches y que al final no llega esa gran nevada, los coches salen y cuando nieva los coches se atascan y existe la catástrofe. Es decir, sí, que realmente nos están preparando para ese acontecimiento, pero es poco probable que tengamos una conspiración detrás de que nos vayan a invadir los alienígenas o que vayan a acabarse todos los aparatos electrónicos. Pero en este caso va más bien por el terrorismo. Porque... bueno, te refieres al de Alemania, al del sí, terrorismo. Bueno, no sé, ahí habría que planteárselo muy seriamente. En España, por ejemplo, es muy curioso porque esto del como decía, no tenemos este nivel de preparacionismo, pero tenemos una serie de encuestas, las encuestas del CIS, que año tras año nos están diciendo cuáles son las preocupaciones de los españoles. Entonces, por ejemplo, el terrorismo en el año 2000, ETA era la que se llevó la palma. A partir del año 2000 pero en los 80, los 90 la preocupación eran las drogas. Es decir, que este nivel de preparación o esta cautela
va evolucionando con el tiempo. Es decir, ahora es el terrorismo porque es el gran acontecimiento, la gran catástrofe que tenemos en mente. Pero vamos, 2008, por ejemplo, aquí teníamos problemas de índole económico. Empezó la crisis y entonces nuestra preocupación era la crisis o perder el trabajo. En el 2011 teníamos también la crisis, pero de repente se despertó el fraude y la corrupción. Es decir, que los gobiernos no nos van guiando, sino que nosotros mismos vamos adaptándonos a los acontecimientos que van ocurriendo. Un aspecto que mencionaba anteriormente Carmen tiene que ver con el mercado que rodea a este tipo de personas y de productos. Por ejemplo, se pueden vender máscaras antigas, que es, imagino ya un caso muy extremo, pero filtros, como mencionaba Raúl, para potabilizar el agua, pedernales para encender un fuego. Vamos, que la historia, Raúl, es que hay un negocio ahí también. Sí, hay un negocio grande, desde luego que sí. Sí. Albert. Nosotros por eso basamos, y perdona que sea tan pesado, pero para nosotros la clave es el conocimiento. Entonces, con el tema del fuego, por ejemplo, que es el gran problema de la supervivencia, sobre todo en el monte, lo que damos es que comprendemos que es el gran problema y lo que damos es un montón de soluciones. El alumno que viene puede hacer fuego desde con 2 palos, por fricción manual y con arco, como hacían los cavernícolas, por así llamarlo, hasta con percusión de piedras, pasando por el fire steel, llegando al haz de luz, como habéis visto a nuestros alumnos que han participado en Supervivientes en el programa, que han batido récords a nivel mundial del programa, de la historia del programa. Y lo que hacemos es eso, ¿no? Intentar salir un poco del material y que sea el propio alumno el que pueda aplicar la solución dependiendo de lo que tenga, porque no siempre va a estar ese material, por desgracia, claro. Silvia, estamos ya terminando el programa. Me gustaría preguntarte por los perfiles de edad que crees que pueden encajar más en la figura de un preparacionista. Yo no sé si mencionaba anteriormente Raúl los padres de familia, pueden ser personas jóvenes. ¿Qué opinas? Yo no creo que haya per se un perfil de edad muy definido, ¿no? Me parece más bien un perfil psicológico que puede encajar con muy diversas franjas de edad. Yo, fijaros que vosotros comentabais este preparacionismo que nos preocupa, el del búnker, ¿no? Fíjate que el búnker es un hecho, la persona que se mete en el búnker se mete aisladamente. Hace un acopio de cosas que se gasta un dineral en ellas y en todo caso puede meter a su pareja o puede meter a sus familias, pero no hay detrás del búnker una preparación hacia lo que sería una catástrofe natural basada en la cooperación, basada en un sentimiento de sociedad, ¿no? De que salgamos adelante todos, ¿no? De que cooperemos de alguna manera, colaboremos y nos unamos todos a defendernos de esta situación, sino que salga yo de esto, y lo que les pase a los demás. Entonces esa idea de individualismo, ¿no? Esa idea de me tengo que salvar yo, esa idea de estoy desalojado del mundo del otro, ¿no? Esto es lo que me parece a mí el perfil psicológico, que es un tantito eso, ¿no? Paranoide. Es muy americano eso, le pregunto Sí, es muy americano, es muy de competitividad, ¿no? De gente criada en un sentimiento de competitividad muy fuerte, de que la producción es lo más importante, de que el sujeto es un número, de que lo que yo gano tiene que ser a costa de que pierda al otro, ¿no? Esta concepción llevada al límite más severo. Eso está ahí, Silvia, sin duda, si me permites, Chema, pero al vernos lo podrá aclarar mejor. Ciertos preparacionistas lo hacen en grupo, entre familiares, entre amigos que se conocen, y ellos también son conscientes de que esa es la garantía de que en caso de huir de algo hay un éxito seguro. Sí, ¿no? Pero es un nosotros frente a vosotros que os quedáis allí fuera. Ciertamente no es una concepción de todos, ¿no? De una manera global, comunitaria, sino un nosotros, nuestro pequeño grupo, ¿no? Que saldremos de esto y vosotros que estáis ahí, al otro lado. Yo creo que en esto la estáis acertando. Ciertamente en Estados Unidos es mucho el individuo o el grupo, y aquí en Europa, por la tradición de protección civil, es más la comunidad. Es más el cómo vamos a salir adelante ante un apagón, pues la gente del barrio, ¿verdad? O si se inunda el barrio, como ha pasado aquí en el Mediterráneo últimamente, oye, pues ¿cómo vas a salir adelante? ¿Y qué pasa con el tendero de abajo al que le compro siempre la fruta? Oye, pues voy a verlo. ¿Y qué ha pasado? ¿Y se te ha inundado? ¿Y cómo vas a seguir adelante con el negocio? Son cosas que son más cotidianas, más mediterráneas, más maduras bajo mi punto de vista,
y no tan individuales. De hecho, es que la supervivencia individual no lleva a ninguna parte, salvo que tú te encuentres en medio del monte por alguna situación y que tengas que seguir adelante, que es una cuestión, que extrema. El resto, en casos de eventos naturales o de apagones o de inundaciones, tú tienes que contar con el vecino de al lado, el del piso de arriba, el tendero, con los compañeros de clase, con los padres de la asociación de alumnos. ¿Por qué? Porque es tu comunidad y porque tú solo no vas a ir a ninguna parte. Es un poco lo que comentabais del búnker. ¿Cuánta gente cabe en un búnker? ¿Quiero realmente estar en el búnker? No, yo no quiero estar, ni recomendaría a nadie que se montara un búnker. Albert, Raúl, si nos permitís, que estamos ya terminando, armas sí o no, en Estados Unidos obviamente sí, incluso demasiadas. ¿En España? En España, ya sabéis que tenemos otra serie de leyes y sí. Aquí hay ya, yo creo que opiniones personales. En mi opinión personal, ¿de acuerdo? Se podría evolucionar bastante. Y aquí lo que habría que cambiar es el tipo de leyes, ¿no? En cuanto a la entrada en domicilios particulares por parte de un agresor, cuáles son los efectos legales de defenderte en tu propia casa con un arma, incluso teniendo licencia, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta tertulia de En Voz Alta. Ha sido un placer tener a los invitados, haber hablado de preparacionismo con Raúl Lobo Hurtado, subdirector de la Escuela de Supervivencia Anaconda. Gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros. Un placer también haber tenido a Albert Català, informático que aplica sus conocimientos al ámbito de los desastres naturales y autor del libro Desastres y Emergencias, un enfoque familiar. Gracias, Albert. Un placer estar con vosotros esta noche. Silvia Arcas, un placer también. Igualmente. Y José Manuel Segovia, otro, y te esperamos la semana que viene. Muy bien. Gracias a todos y también a ti, Carmen. Un fuerte abrazo. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós.